Hola, soy Rafael Escalera, bienvenido a este nuevo vídeo en mi canal. Hoy nos hemos venido hasta la Universidad Carlos III de Madrid a entrevistar a Carlos Santiuste. Acompáñame y suscríbete al canal. Estamos con Carlos Santiuste. Carlos es doctor en Ingeniería Industrial y es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Además él es pionero en el mundo de la educación abierta, tiene varios cursos online y dos canales de YouTube, uno de elasticidad y resistencia de materiales y otro de un software de elementos finitos. Además has abierto ahora una serie online de divulgación científica que se llama 1 y 0, que pondremos el link para que la podáis ver. Y estamos aquí porque yo le conocí porque viendo una charla en TEDx, en YouTube, él salió hablando de educación abierta, de lo que se llama Flipped Classroom o la clase invertida. Y bueno, para mí, a mí como profesor me ayudó un montón porque de repente fue como algo, por aquí va el futuro, ¿no? Y nada, pues me gustaría un poco que me contaras qué es Flipped Classroom, para quien no lo sepa, y por qué decidiste que estaría interesante meter esta metodología. Bueno, Flipped Classroom no es exactamente educación abierta. Educación abierta es educación, pues como su nombre indica, abierta, no está arreglada, y entonces eso normalmente está basado en vídeos y ejercicios online. Ajá. Y en lo que consiste Flipped Classroom es en utilizar las metodologías de educación abierta para mejorar la educación presencial, una educación reglada. Ajá. Entonces eso se utiliza mucho sobre todo en educación secundaria, en Estados Unidos está muy implementado. Ajá. Entonces la idea es darle la vuelta a la clase. Flipped Classroom lo podríamos traducir como la clase del revés o la clase inversa. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es en lo que tradicionalmente se hace en la clase, los alumnos lo van a hacer en su casa, y lo que tradicionalmente hacen en su casa lo van a hacer en la clase. ¿Cuál es la ventaja? Lo que hacemos tradicionalmente los profesores es que explicamos cosas en clase. Sí. Pues eso sí lo podemos hacer a través de unos vídeos, y además lo podemos acompañar de unos test, de unos ejercicios para que los alumnos puedan ver si lo están entendiendo perfectamente. Eso se puede hacer perfectamente en casa. Ajá. Incluso tiene sus ventajas, como que puedes repetir los vídeos si no te has enterado bien, o los puedes repetir la semana antes del examen. Ajá. Porque muchos problemas que tienen es que los alumnos llegan a clase, copian los apuntes y luego se los estudian 3 meses después y ya no se acuerdan de nada. De lo que habían visto. No entienden ni sus propios apuntes. Ni su propia tecla. Que es lógico, porque tú llegas a una clase a las 9 de la mañana, tienes otra a las 10:30, tienes otra a las 11 y pico, y así día tras día, después de 3 meses, es muy difícil que te acuerdes de todo. Ajá. Pero para mí la principal ventaja es que con esta metodología lo que hacemos es que liberamos horas de clase. Ajá. Porque tú ya no tienes que explicarlo todo, ya lo tienes en los vídeos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en clase? Lo que el alumno antes hacía en su casa. Lo que el alumno antes hacía en su casa era, pues, a partir de esos apuntes, intentar entenderlos y hacer ejercicios y demás. Claro, si se encuentra con un problema, él está solo en su casa o en la biblioteca, y si se atasca, pues sí, a lo mejor le puede ayudar a un compañero, pero poco más. Pero si el compañero no está al lado o el compañero tampoco sabe salir de ahí, pues no hay forma. Entonces, si esos ejercicios, que al final es cuando realmente aprende un alumno, sobre todo en ingeniería, cuando se enfrenta a un papel en blanco, tiene que resolver un problema desde cero. Si eso lo puede hacer en clase delante de un profesor, pues el profesor está justo ahí en el momento que le necesita para poder ayudarle. ¿Y cuál era el problema que encontrasteis? ¿Que los alumnos no aprobaban o no...? Bueno, ¿O que no...? Esto ya lo he aplicado en un par de asignaturas. En la primera que lo apliqué fue elasticidad y resistencia de materiales, que tradicionalmente era la asignatura con mayor número de suspensos de la titulación, en este caso el grado en tecnologías industriales. Pues porque es una asignatura muy difícil, complicada de por sí, y es difícil de entender. Hay un montón de materia, hay que hacer ejercicios complicados. Y bueno, es una asignatura difícil. Entonces el objetivo de esto era poder ayudar a los alumnos a que sean capaces de resolver los ejercicios ellos mismos, porque luego cuando llegan al examen se tienen que enfrentar al problema por su cuenta.
Y el resultado, por lo que yo he visto en internet, fue bastante positivo, ¿no? O sea, conseguiste dividir el número de suspensos casi por la mitad y multiplicar el número de notables por 5, creo, más o menos. Sí, Casi bueno. 5. Sí, bueno, O sea, fueron unos resultados bastante impresionantes. sí, funcionó bastante bien. También, o sea, tengo que decir dos cosas. Primero, no creo que esto sea la metodología perfecta ni que sea aplicable a todas las asignaturas ni a todos los profesores. O sea, a mí me funciona y entiendo que en muchas asignaturas de este estilo, en la que al final lo que tienes que hacer es preparar al alumno para que sea capaz de resolver problemas por su cuenta, es muy efectiva. Habrá otras asignaturas en las que no se puede aplicar tan fácilmente. Y luego que tampoco hay ninguna magia, ningún método mágico que digas, claro, es que esto siempre va a funcionar mejor. No, al final el secreto está en que haces a los alumnos trabajar más porque les estás haciendo un seguimiento desde la primera semana y ellos están trabajando desde la primera semana, tienen que estar haciendo ejercicios en el curso online, haciendo ejercicios en clase y además trabajan mejor porque hay veces que el alumno se tira 3 horas en la biblioteca estudiando y realmente no ha conseguido aprender nada, porque se ha tirado media hora intentando entender unos apuntes que no comprende porque no se acuerda, se intenta hacer un ejercicio, se atasca, se pone con otro, también se atasca, y sale frustrado y ha estado perdiendo el tiempo y realmente no ha aprendido nada. Sí, que a lo mejor ha estado 3 horas delante del libro, pero no significa que haya estado 3 horas estudiando, ¿no? Es lo que decir. ¿Y cómo ha sido dentro de la propia universidad el hecho de que tu metodología, bueno, no es tuya metodología, pero que la metodología saliera tan bien? ¿Ha habido más profesores que se han sumado o no? Bueno, pues hay de todo, como siempre. O sea, ha habido profesores que lo han visto fatal porque, bueno, pues digamos que pones algo nuevo, pues siempre hay alguien que prefiere lo antiguo a lo nuevo y bueno, también está a la vista del profesor que dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es llegar a mi clase, explicar las cosas y si el alumno no se entera, pues que estudie más, que le voy a hacer yo. Sí. Eso va a ser inevitable. Pero por otro lado, también ha habido un grupo de profesores importante que se ha sumado al carro. De hecho, yo cuando lo implementé la primera vez, yo lo hice subiendo mis vídeos a YouTube por mi cuenta y ya está, con mis propios medios. O sea, no fue la universidad, no fue una cosa desde la universidad, sino fue tú directamente. No. Y ahora la universidad ya tiene una convocatoria anual en la que ofrece a los profesores apoyo para implementar esta metodología. Qué bueno. Entonces ahora, por ejemplo, ya lo hacemos con un curso online interno de la universidad, su enlace a los vídeos en YouTube, pero además tenemos ejercicios online que los alumnos pueden hacer después de cada vídeo, test semanales que les puedes poner y eso ya te permite, por ejemplo, pues chequear que los alumnos han visto los vídeos antes de la clase, que es lo más importante. Si tú te pones a hacer ejercicios y los chicos no han visto la clase, al final no estás haciendo nada, claro. Claro, yo por ejemplo lo que hago es que les doy un punto extra en la evaluación de los test. El que saca un 10 tiene un punto extra en la nota final, el que saca un 5 pues tiene medio punto. Entonces, eso además lo hago solamente para el que saca como mínimo un 4,5 en el examen. Que en realidad yo creo que no ha habido ningún alumno en la historia que haya aprobado gracias a ese punto, porque el que saca un 4,5 en el examen al final aprueba por la evaluación continua. O sea, pero simplemente con eso el 95% de los alumnos ve los vídeos y hace los test porque para ellos es... Sí, ese punto es decir, pues, seguramente no me sirva, pero no voy a ser tan tonto de suspender por no hacer esto. Claro, sí, claro, está claro. Sí, si te quedas con el 4,75 por no haber visto los vídeos, como que no tiene... Claro, luego te vas a fustigar, ¿no? Y con razón te vas a fustigar. ¿Y cuál ha sido la reacción de los alumnos a hacerlo diferente? Pues hay de todo. Normalmente cuando nosotros hacemos unas encuestas de valoración de la docencia y demás, y ahí van poniendo notas numéricas y ahí las notas numéricas han sido más o menos igual que otros años. Sí. Y yo entiendo, y los comentarios que ponen los alumnos, pues exactamente igual. Yo entiendo que las notas son más o menos igual porque hay alumnos que les ha parecido fatal y lo han puntuado peor que otros años y hay alumnos que les ha parecido genial y lo han puntuado mejor que otros años.
Y en los comentarios exactamente igual, o sea, ha habido alumnos que a lo mejor llevaban 2 o 3 años suspendiendo la asignatura, que estaban completamente frustrados porque eran incapaces de sacarla, y con esta metodología han sacado un notable. Claro, alegrón. Y están encantados, pero también hay muchos que se quejan. Claro. O sea, y eso es algo que yo ya sabía, porque había estado hablando con profesores que la han implementado, no aquí en España, pero sobre todo en Estados Unidos. Ajá. Y es normal que los alumnos se quejen, porque sobre todo aquí en ingeniería tenemos a los mejores alumnos del sistema. Sí, básicamente. Y esos mejores alumnos del sistema llevan desde chiquititos, desde niños, siguiendo una metodología, que es: a mí el profesor me habla, yo lo aprendo y lo plasmo en un examen. Y yo en clase estoy callado, escuchando, y a mí no me molestéis. Y en eso son buenísimos. Y entonces yo lo que he hecho es sacarles un poco de la zona de confort, porque aparte de obligarles a hacer ejercicios en clase, luego les obligaba a exponer esos resultados de los ejercicios a sus compañeros. Y bueno, obligarles a hablar en público, eso siempre molesta. Sí, bueno, pero también dicen, ¿no?, que cuando uno habla en público, que al final es una de las habilidades que más van a necesitar luego en el mundo laboral, ¿no?, que es algo como que se valora mucho, ser capaz de hablar en público. Sí, también les obliga a trabajar en equipo, que eso es algo que también se valora, pero eso es algo que también les molesta, porque bueno, pues tienes que parar, no puedes ir a tu ritmo, a lo mejor tienes que ayudar a un compañero que va un poco mejor, te toca trabajar con uno que te cae fatal, claro. Pero así es la vida. Sí, bueno, así es la vida, además el mundo laboral va así, ¿no? Es seguramente en una empresa, cuando vas a trabajar en una empresa, sea mucho más útil el saber trabajar en equipo y el exponer bien tus ideas en público que los conocimientos técnicos que puedas tener. Seguramente, sí. Y partiendo sobre todo de esto que estamos hablando del mundo laboral, ¿hacia dónde crees tú que va el mundo de la educación en general, particularizándolo en la educación universitaria, que es donde tú eres experto? Pero ¿hacia dónde crees que va o hacia dónde crees tú que debería ir? Bueno, ¿hacia dónde va y luego hacia dónde crees que debería ir? Eso es la pregunta. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Primero, cuando nosotros hablamos con las empresas, normalmente lo que más insisten es en que ellos entienden que los conocimientos técnicos que tienen los alumnos son buenos, pero que carecen de habilidades, digamos, interpersonales. Ajá. O sea, que no están preparados para coger el teléfono y llamar a un cliente y convencerle de que tiene que comprar ese producto, de que les da miedo hablar en público, de que tienen problemas para trabajar en equipo porque no están acostumbrados. Ese tipo de cosas es últimamente lo que más demandan las empresas, siempre que hablamos con ellas. Y luego también hay un tema que es importante, que es que cada vez el conocimiento que se necesita es mayor. Surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas industrias, y es imposible que desde la universidad les demos toda la formación que van a necesitar en su vida laboral. Sí, total. Pues en el futuro, yo creo que donde va a estar sobre todo es en una formación continua. O sea, cualquier profesional con un cierto nivel técnico se va a tener que estar reciclando continuamente. Claro, entonces a lo mejor la habilidad va más en aprender a aprender que en otra cosa, ¿no? Eso va a ser fundamental, porque tú no puedes preparar nada, puedes intentar prepararles para lo que hay ahora, pero para lo que va a haber dentro de 10 años es imposible, porque nadie sabe qué va a haber dentro de 10 años. Sí, claro, a veces a mí me impresiona saber, por ejemplo, que Facebook creo que tiene 15 años de historia, que es algo como sorprendente, ¿no? Que una empresa que ahora mismo es de las más potentes del mundo, pues tiene 15 años, que tampoco dices, joder, no es tanto. Sí. Es una cosa que... Y dentro de 15 años, pues habrá otras empresas completamente distintas de Facebook y que nos parezca ya lo más normal del mundo. Y que ahora ni nos suenen, ¿no? Que a lo mejor ahora ni se han fundado todavía. Y entonces nuestra responsabilidad como profesores va por ahí, ¿no? ¿Tú crees que enseñarles a estas habilidades interpersonales, a aprender? Sí, también tener una buena base. Claro, sí, evidentemente. O sea, yo, por ejemplo, tengo que enseñar a mis alumnos a calcular estructuras. Si ellos tienen una buena base, pues, por ejemplo, tienen que diseñar una nave industrial, ahora se diseña con el código técnico de la edificación, que está basada en una serie de materiales, que es el acero, el hormigón, etc. Si dentro de 10 años o de 15 años surgen nuevos materiales y la forma de hacer una estructura es completamente distinta, si tú tienes una buena base, pues serás capaz de entender la nueva metodología, pues te pondrás a estudiar, lo aprenderás y lo podrás hacer.
O sea, al final los conocimientos básicos son fundamentales para luego poder llegar a lo aplicado. O sea, por un lado también hay una cierta tendencia a decir, es que no les preparamos para el mundo real lo que están necesitando realmente las empresas. Bueno, cosas específicas, técnicas que necesiten las empresas, yo creo que es algo que tampoco debemos enseñar en la universidad. Que ya les enseñarán las empresas en concreto donde estén. Sí, o bueno, hacer un máster especialista de esa cosa concreta, pero digamos que la formación básica de un ingeniero, de cualquier profesional, tiene que estar en la base, en los conocimientos fundamentales. Y a partir de ahí, si tú tienes esa buena base, pues vas a ser capaz de aprender las cosas específicas que necesites para cualquier empresa en un tiempo razonable. Y aquí hemos hablado hasta ahora de la responsabilidad de la universidad y de nuestro papel como profesores, de alguna manera. ¿Y cuál es la parte que les corresponde a ellos? Digamos, la responsabilidad que tienen ellos como alumnos, o qué es lo que tienen que hacer. Sí, eso es una parte muy importante, porque yo creo que el sistema educativo lo podemos cambiar los profesores, pero también lo podrían cambiar los alumnos. O sea, esto es un juego en el que participamos todos. Sí. Entonces, los profesores, por ejemplo, siempre nos quejamos de que los alumnos son muy pasivos. Tú estás en clase, estás explicando, ellos están escuchando, están más o menos atentos, pero es muy difícil conseguir la participación de los alumnos. Entonces, nosotros podemos intentar implementar herramientas nuevas, metodologías. Por ejemplo, ahora se está hablando de gamificación, introducir juegos en clase para que los alumnos participen más, se motiven más. Al final yo creo que la clave está en que el alumno vaya a clase con ganas de aprender, no con ganas de aprobar. Ya. O sea, si el alumno está en clase interesado en aprender, todo funciona genial. Ya. Entonces, eso también es algo que pueden cambiar los alumnos. O sea, yo me imagino, por ejemplo, en una clase, nosotros tenemos clases de 120 alumnos son los grupos agregados y de 40 los reducidos. En cualquiera de estas clases, un grupo de 3 o 4 alumnos que digamos que montan un complot y dicen, vamos a intentar hacer la clase dinámica. Y cada uno se sienta en una esquina y se preparan bien las clases antes de que empiecen y empiezan a preguntar al profesor y hacen preguntas interesantes. Yo estoy seguro de que un porcentaje muy alto de sus compañeros también se animaría a preguntar cosas que a lo mejor les surgen dudas, pero como el ambiente en general es el de estar todos callados, es muy difícil y hay que ser, digamos, que un poco valiente y atrevido para romper el hielo. Claro, sí, como que es como la inercia, ¿no? La inercia del grupo, que está todo el grupo callado, no voy a yo a ser el... Claro, yo como profesor tengo esa experiencia. Hay clases en las que nadie pregunta y clases en las que te fríen a preguntas. Claro, y al final... Es muy difícil que haya una clase en la que solo haya 2 o 3 preguntas. Normalmente cuando alguien pregunta es como que se rompe el hielo y ya empiezan a surgir las dudas y... Como que se abre el permiso, ¿no? De la ronda de preguntas y de... Entonces, por eso yo creo que los alumnos, si se lo proponen un grupo de alumnos, también serían capaces de romper esa dinámica y seguramente la actitud de un profesor que a los alumnos les parece súper aburrido cambia completamente cuando vea que los alumnos están muy interesados en lo que está diciendo. Claro, sí, porque un profesor de universidad de base es un hombre o una mujer muy preparado, o sea, es una persona que sabe mucho de lo que está haciendo ahí y que tiene una experiencia profesional larga y del que se puede exprimir mucho, ¿no? Como que lo que cuentas un poco parece como la frustración de poder dar más de lo que te están realmente pidiendo, ¿no? Me gustó mucho una frase que dices en una de tus charlas, que es como aprender por el gusto de aprender es como vivir por el gusto de vivir, ¿no? De disfrutar el amor por el aprendizaje. También, no sé si te pasa a ti, pero hay una experiencia que tengo que es que me da la sensación de que hay mucho joven de 20 universitario que está muy perdido, que no tiene ni idea de qué hacer con su vida, ¿no? De que no hay ningún... De decir, bueno, que yo aprobé bachillerato, luego me fui a la universidad y luego voy pasando cursos y luego se acaba la universidad, tengo una crisis existencial brutal porque no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Bueno, esa fue mi experiencia personal y luego la he visto en mucha gente y no sé, y también la veo ahora en mis alumnos, ¿sabes? Y me gustaría preguntarte cómo lo has vivido tú, o sea, en plan, cómo sabías decir, del Carlos estudiante al Carlos profesor de universidad, trabajando en materiales compuestos,
para aviones, para Airbus y demás. ¿Cómo ha llegado aquí? Bueno, yo creo que eso es algo por lo que tenemos que pasar todos. O sea, yo también lo viví un poco así. Yo hice ingeniería industrial porque, bueno, yo he sacado muy buenas notas en matemáticas, en física, en química, y pues cuando llegué a la hora de decidir qué carrera estudiar, pues me gustaban un montón de carreras. O sea, me gustaba tanto filosofía, psicología, las ingenierías, y al final dices, bueno, pues voy a hacer esta porque parece que tengo más futuro como ingeniero que como filósofo. Pero luego eres filósofo también, ¿no? Sí, luego me saqué la carrera de filosofía en los tiempos libres por la UNED. Pero entré un poco por inercia. Ajá. Y según iba avanzando en la carrera, pues iba viendo a mis compañeros que salían de la universidad y empezaban a trabajar en consultoras, y yo decía, pues si es que la verdad es que yo eso tampoco me interesa demasiado. Y ahí pues también pasé por mi crisis existencial, hasta que me ofrecieron la oportunidad de hacer el doctorado y dije, ahí va, pues es que a mí lo de dar clase me gusta y lo de investigar también. Y, pues este es mi camino. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar qué es lo que quiere hacer en la vida, y eso pues habrá gente que lo tenga claro a los 15 años, que a lo mejor desde los 15 años tú dices, pues yo es que quiero ser bombero. Pues perfecto, o sea, lucha por ello porque es como vas a ser feliz. Y hay otro pues que hasta el último momento, cuando terminas la carrera y empiezas a echar currículum, dices, pues es que ahora tengo que decidir yo qué hacer con mi vida y no lo tengo claro. Pues incluso con 40 te ves sin tenerlo claro, ¿no? Que sí. Incluso va toda la vida. Claro, que a lo mejor el proceso, esta crisis existencial es necesaria, o sea que no, a lo mejor no hace falta ni quitársela de encima porque tiene que estar, ¿no? Sí, yo creo que es algo por lo que tenemos que pasar. Al final, el que tú decidas qué es lo que quieres hacer con tu vida es algo personal que tienes que decidir tú. No lo pueden decidir ni tus padres, ni tus amigos, ni tu profesor, porque si lo decide alguien por ti, ya está, vas a estar frustrado. O sea, si estudias una ingeniería porque te ha convencido tu padre, pues seguramente o empieces a suspender cuando empiezas a estudiar, o cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que estás haciendo algo que no te gusta. Claro, o sea, tiene que ser algo que salga de ti. Claro, sí. Bueno, para ir terminando, hay una cosa que me gustaría, que me encanta que me recomienden libros. Entonces, me gustaría que me recomendaras algún libro que te guste a ti por alguna razón especial, y que, bueno, y ya también que no me digas por qué. No tiene por qué ser un libro de ingeniería ni nada de eso, ¿no? Sí, te iba a recomendar dos. No lo tengo por aquí, bueno, no me voy a poner a buscarlo. De ingeniería hay un libro que me encanta, que es ahí, ¿cómo se llama? Joder, bueno, te hablo primero del de filosofía, a ver si me viene el título a la cabeza. De filosofía yo recomiendo para... A ver, es que no bueno. A ver, primero, es que lo de recomendar libros no me gusta mucho porque creo que es algo personal y cada uno tiene que saber cuál es el suyo. Pero vamos, te voy a decir, para mí un libro que me encanta de filosofía es Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Lo que pasa es que he estado dudando porque digamos que es un libro que si no tienes una base es muy difícil de entender. Y bueno, Nietzsche es uno de los filósofos más mal interpretados, porque evidentemente Nietzsche cuando escribió pues ya había habido un largo paso por la historia de la filosofía, y digamos que si no tienes esa base es muy difícil de entender. Pero es un libro que me gusta y que releo cada cierto tiempo. Yo no lo leo. Así que ya tengo uno para leer. Y de ingeniería, ya me he acordado del libro, es uno que se llama ¿Por qué las cosas no se caen? Que es un libro de estructuras en el que no se utiliza prácticamente ninguna ecuación. Entonces está muy bien, a mí como profesor me ha sido muy útil porque eres capaz de poner ejemplos a los alumnos que pueden entender, pues eso, sin aplicar las ecuaciones. Y cuando sí que sabes las ecuaciones, también es muy útil porque te sirve para entender qué es lo que hay detrás de las ecuaciones. O sea, puedes entender cómo funciona un arco, cómo funciona la estructura articulada, entendiendo cuál es la base, la filosofía y cuál es la función de cada uno de los elementos. Y eso lo puedes hacer sin saber ninguna ecuación. Cuando luego te enseñan las ecuaciones, pues ya no estás
haciendo cálculos, digamos que a ciegas, como si esa ecuación fuese una caja negra que te da un resultado que es 5,6 kilonewton, sino Sí. que entiendes el significado de todas esas De ecuaciones. por qué es esas cosas. No, pues lo echaré un ojo también. Pues muchas gracias. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte que si alguien quiere ponerse en contacto contigo o seguirte en redes sociales, sé que estás en YouTube, pero no sé si estás en más sitios. Bueno, tengo Twitter, pero la verdad es que no soy demasiado activo en Twitter, pero vamos, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues lo más fácil es que me mande un mail Y ya está. y ya está. Se pone Carlos Santiuste UC3M Y ya está. y ya salgo ahí. Pues nada, pues muchísimas gracias por la entrevista y por todo lo que me has contado, básicamente. Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien.